bloque aquí en Desde el Conocimiento y ahora vamos a hablar del cerebro. Esta máquina que tenemos y que a veces, nada, la mayoría de nosotros desconocemos, pero los científicos argentinos trabajan en eso y saben de lo que hablan. Por eso tenemos aquí a nuestros invitados. Vamos a presentarlos. Es Joaquín Piris, investigador del CONICET, y Tomás Sachela, becario del Consejo del Instituto de Fisiología y Biofísica Bernardo José. Bueno, descubrieron un funcionamiento novedoso que podría, parece, tratarse en los traumas, las adicciones, los miedos. ¿Es así? Podría ser. Qué esperanzador. Te digo que esta nota, necesito que todo esto sea cierto, pues muy esperanzador. ¿Cómo es? Bueno, o sea, como parte de mi proyecto de la tesis doctoral, trabajábamos sobre una estructura que es muy chiquitita y un poco negligida el último tiempo, pero que se reavivó el interés en estudiarla, y lo que encontramos es que cumple una función nueva que no se había descrito previamente, que es que contribuye a la generalización de una memoria. Durante la formación de una memoria, ¿sí? Por ejemplo, en este caso lo que estudiamos fue una memoria de miedo, se le dice, un condicionamiento pavloviano, que por ahí suena conocido. Sí. La formación de esta memoria puede darse en una situación específica y que eso se pueda generalizar a otras situaciones. Pero para la construcción de esa memoria, sabemos que hay una construcción de la memoria, sabemos. Pero ¿cuál es, digamos, lo novedoso? ¿Que se puede desactivar eso? Esta estructura, la vénula lateral, contribuye, o sea, con su actividad, a que esta memoria que se forma se pueda evocar, se pueda recordar en situaciones más generales a aquella en la cual sucedió. Es decir, permite la generalización de esa memoria. ¿Cómo serían ejemplos? Si tuvieran que ponernos un ejemplo para que entendamos. Un ejemplo intuitivo, normal, de generalización de miedo es el dicho de el que se quema con leche ve una vaca y llora. Sí. Eso es sería un caso de generalización de miedo. ¿Okay? En una situación convencional, digamos, si pensamos en una memoria de miedo, podría ser alguien que, por ejemplo, tiene algún evento traumático en algún evento cotidiano. Ponele que a alguien se le incendió la casa. Fue muy traumático, ahora de repente ve fuego nuevamente, se le activa el temor. Se le activa el temor. O lo roban, por ejemplo, y entonces, frente a esa respuesta, frente a esta experiencia traumática, por ejemplo, puede manejarla de una forma normal y simplemente tener más precaución, o no poder salir a la calle y tener miedo. Claro. Ese caso sería un caso de generalización exacerbada del miedo, ¿no? Ustedes hablan de generalización cuando ese miedo, en vez de ser puntual con un hecho en particular, lo inhabilita para, digamos, o sea, se queda en su casa. Hasta cierto punto uno siempre generaliza el miedo. Porque si, por ejemplo, volviendo al ejemplo, si a uno le llegan a robar en algún lugar, va a tener cuidado o atención a lugares que se parezcan a ese lugar. Claro. Por ejemplo, una esquina oscura donde no ve, Entonces, lo que nosotros encontramos es que si inactivamos la vénula lateral, esa generalización normal no se produce. Qué bien. Sería el equivalente a que una persona solo tenga miedo cuando pasa exactamente por la misma esquina a la misma hora. ¡Qué genial! Eso no sería bueno, ¿no? Porque sería una forma de aprendizaje. Claro. Si no tenés manera como de cuidarte en ciertos momentos. La generalización es fisiológica, cumple una función que nos ayuda a tener respuestas adaptativas. Total. Sí. ¿Y esto cómo se logra tratar? ¿Cómo se trata, digamos? Bueno, digamos, la otra parte en realidad es donde se podría llegar a transformar en algo que podría dar lugar a alguna terapia, y se estoy usando muchos condicionales, ¿no? O sea, los casos del miedo exacerbado son patológicos. O sea, trastorno de ansiedad, fobias. Bueno, todos padecemos un poco el trastorno de ansiedad, ¿no? En estos, ahora es como mucho más común. La pandemia agudizó mucho todo eso. También, ¿no? El tema de la ansiedad. Que todos tenemos en mayor o menor medida. Sí, o ataque de pánico, digamos, no son muy habituales. La verdad es que son muy habituales. Si nuestra hipótesis de trabajo, digamos, es correcta, en realidad la vénula podría ser una estructura cerebral que regula esa generalización. Entonces, si uno pudiese actuar sobre la vénula lateral, podría llegar a controlar el nivel de generalización de miedo. Ahí es donde tiene un costado básico, digamos, que es interesante, que tiene que ver con cómo aprendemos, y tiene un costado que podría tener alguna aplicación que tiene que ver con cómo aprendemos el miedo. Claro, total, se entiende. O sea que, ¿y esto de qué manera podría llegar a tratarse? ¿Cómo llegás a ese lugar tan específico? Es un problema, pero es un problema que, digamos, es el problema de todas las neurociencias. Es cómo hace uno, sin entrar al cerebro, para dar algo que actúe sobre una región del cerebro en particular. Como vos querés algo.
En particular, o sea, todos los aportes que hay en neurociencias contribuyen a entender de forma general cómo funciona algo súper complejo como es el cerebro, y cada puntita cuenta para poder Claro. manipular eso como se logre. Porque, por ejemplo, yo me enteré hace poco que para tratamientos para dejar de fumar, una adicción como es el cigarrillo, hay un láser que, o sea, uno de los tratamientos, con un láser le dan en determinada parte del cerebro y parece que va disminuyendo esa adicción al cigarrillo en este caso, Pero debe ser en animales, ¿no? No en humanos. no en humanos. Ah, bueno, hay que ver cómo lo están haciendo. Hay estrategias interventivas que son invasivas. O sea, se pueden hacer cosas. De hecho, la vénula lateral justo fue utilizada para tratar la depresión con un protocolo que se llama de estimulación cerebral profunda, donde a gente que tiene depresiones que son resistentes a todos los tratamientos y que corren riesgo de su vida porque se quieren suicidar mucho, se le implantan un electrodo en el cerebro, le estimulan la vénula lateral de forma de silenciarla y en un par de pacientes lograron recuperar la depresión. Wow. Es algo ya probado, que ya se usaba mucho en pacientes con En otras Parkinson. cosas, claro, pero son estrategias invasivas. El problema de cómo se actúa sobre el cerebro de una forma específica es un problema central a todas las neurociencias. En este caso es una estructura muy chiquitita y que no tiene una función tan general. De hecho, lo que encontramos es bastante específico. Entonces, si uno encontrase algo que actúe sobre la vénula lateral, probablemente no tendría efectos muy generales. Claro. No logramos encontrar otra estructura todavía, no sabemos que existe otra estructura que cumpla esa función. ¿Qué cumple esa función? Haberlo identificado, por eso fue medio novedoso, digamos. Y sí, es importante, ¿no? Bueno, por lo menos para entender primero dónde, después hay que ver cómo se hace, pero ¿qué fue lo más, ustedes que estudian el cerebro, digo, qué fue lo más como que les ha llamado la atención a lo largo de toda, digo, la trayectoria que tienen en esta área? En cuanto a lo que hicimos, esto no era exactamente... Creo que es algo que es válido para casi todos los experimentos y los proyectos de neurociencias que conozco. Lo común es empezar por un lugar donde vos esperás que los resultados den cierta cosa. Viendo los antecedentes, esperás esto y cuando empezás, bueno, no. Nada que ver. No claro. es así y esto fue especialmente entretenido de encontrar porque partimos de un punto de decepción respecto de lo que originalmente estábamos esperando, que en alguna relación tenía con el resultado que obtuvimos, pero no esperábamos que saliera de esta forma en la que dos modalidades distintas, en nuestro caso eran una memoria de tono y una memoria contextual, se diferenciaran tanto. Cuando pensábamos que iban las dos bajo la misma forma de modularse y que se podría encontrar lo mismo para las dos. Y finalmente parece que en cierta forma sorprendieron. dependen entre sí. Sí, fue lindo aparte, porque todavía en algún punto empezamos a tener limitaciones tecnológicas y entonces Tomás se fue a hacer experimentos a España con poco tiempo, tipo un solo tiro. Vamos a probar si salió Experimento esto. fugaz. Y salió, entonces nos quedamos tipo... Bueno, Claro. entonces volvimos y ya empezamos a... Justo encima, después de muchos experimentos que no salían, esa estadía fue genial. Qué bien, me imagino el momento ese, ¿no? Digo, Sí. ¿y por qué nos dan miedo las mismas cosas? No sé si nos dan miedo las mismas cosas, ¿no? Yo diría que no nos dan miedo las mismas cosas. Creo que tiene un componente cultural muy fuerte en el miedo. Entonces, diría que en realidad aprendemos a tenerle miedo a ciertas cosas y probablemente si pertenecemos a ambientes socioeconómicos equivalentes le tengamos miedo a las mismas cosas. Pero si hablas con una persona que viene de otra cultura o vive en condiciones muy diferentes, puede tenerle miedo a algo diferente. Claro, pero viste que por ahí hay cosas que de repente, no sé, ven una araña, una rata, genera, viste, ese miedo. Claro, justo el costado de la memoria que nosotros estudiamos es dentro de lo que serían las memorias de miedo. Hay como dos grandes tipos de miedos, que están los miedos aprendidos, que son específicamente sobre lo que nosotros pudimos trabajar, y lo que serían los miedos innatos, que cómo se dan esos miedos innatos o por qué, desconozco a fondo, pero podría tener un valor adaptativo en el sentido poblacional de que aprendamos como humanos a temerles a ciertos bichos. Claro, claro, perfecto. Bueno, muy interesante todo esto. Bueno, ojalá que se descubra próximamente el tema de cómo abordar esa área del Esperemos. cerebro, sobre todo, bueno, para las adicciones, ¿no? Para Es las un adicciones tema. se podría utilizar también. Se podría También que tener. el electrodo ese que dijiste por ahí que silencia.
Sí, tiene sus complicaciones, pero... Claro, sí. es muy invasivo, es meterse Sí, directamente ese tipo de cerebro. terapia se usa mucho en Parkinson, en enfermos de Parkinson. Y da resultado en Parkinson. Funciona muy bien, pero muy bien funciona. Pero, Wow. sin embargo, es una de las últimas etapas que se usan. Claro. Se usan otras estrategias precisamente por lo invasivo Por y lo invasivo, los riesgos sí. que implica. Sí, en Parkinson Claro. funciona muy bien, pero lo mejor es tomar un remedio. Claro. Y Pero no bueno, como punto último, Sí. esta parte. Sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. no, gracias a Un vos. placer que Por hayan favor, venido esta gracias. noche. Gracias. Hasta luego.